¿me puede indicar usted en qué lugar y fecha nace exactamente? Sí, yo nací en Lima el 10 de junio de 1942, Ujú. pero mi nacimiento en Lima, al igual que la inmensa mayoría de los compatriotas, se debió no a que tuviera una relación especial con Lima, sino que, dadas las condiciones de salud extremadamente precarias del Perú de hoy y de ayer, había una cierta consideración que el nacimiento en Lima sería menos problemático que en provincias. De manera que por esa razón mi mamá se internó en la maternidad de Lima y fue ahí donde yo nací en esa fecha. Ujú. Y quizá ahora me puede comentar sobre cómo se llamaron exactamente sus padres y qué recuerdos tiene sobre ellos durante su niñez. Un recuerdo muy cálido. Mi papá se llamaba Guillermo Bonilla Abad. Nunca entendí el origen del apellido materno, es medio árabe. Y mi mamá se llamaba Rosa Maita, pero el apellido materno, igual que el apellido materno de muchas familias peruanas, es igualmente muy divertido. El apellido paterno de mi mamá era Cordero. Ocurre que su papá lo abandonó al borde de la laguna de Paca en Jauja y fue recogida por un campesino indígena de, de Acoya, creo, de manera que en gratitud por eso mi mamá se cambió de apellido de Cordero por Maita. Yo no tuve, yo no tuve hermanos, iba a tener un hermano, pero se murió antes que naciera, de manera que fui hijo único. Y mis relaciones con ellos fueron extremadamente cálidas. Mi papá, creo que muchos lo saben, fue un obrero minero de Morococha, que a duras penas terminó la educación primaria, lo que no le impidió efectivamente estar dotado de una inteligencia muy grande. Y mi madre era una mujer indígena que hablaba simultáneamente el quechua y el castellano, mucho más estricta que mi papá, pero yo debo efectivamente a ellos dos la, la formación sólida que recibí en los primeros años de mi vida. Mi vida hasta terminar la secundaria fue una vida de itinerancia permanente entre Morococha, Jauja y Lima, y voy a explicarle por qué. El hecho es que luego de nacer estuve, creo, un par de años en Jauja, donde asistí a una escuela fiscal dirigida por una tía mía, Julia Bonilla, desafortunadamente muerta ahora, y a ella debo efectivamente las primeras enseñanzas. Ella fue quien me enseñó con mucho cariño las primeras letras, a escribir, a leer, y eso es una gratitud muy grande que tengo hacia ella. También fue en la misma, bueno, terminando esa educación de kindergarten, de jardín de infancia y de transición, pasé a Morococha, donde mi papá trabajaba, y ahí en otra escuela fiscal, en la escuela fiscal 1006, tuve igualmente como profesora a señora Berta Núñez, Jauquina, y ella efectivamente profundizó me ayudó a seguir um, dominando el castellano y a nivel de la lectura y la escritura. Y fue en esa escuela, en la 1006, donde efectivamente culminé toda mi educación primaria. De manera que
era en los regímenes antiguos que seguramente conoce, a un sistema de tiempo completo, mañana y tarde, interrumpido por las horas de almuerzo. Había que caminar del local de la escuela a la casa y volver y seguir estudiando. Y no solamente estudiando, sino que además con chicos de mi edad rápidamente hice amistades muy sólidas. Y algunas de ellas se perduran todavía hasta ahora. Ujú. De tal manera que como ellos eran hijos de padres que al igual que el mío provinieron en su mayor parte del Valle del Mantaro, entonces los juegos después de las clases y los sábados y los domingos y durante las vacaciones era efectivamente una evocación, no solamente de la vida cotidiana en un campamento minero, sino al mismo tiempo de una evocación de los lugares, de los pueblos del Valle del Mantaro, desde donde habíamos migrado. Y eso estaba acompañado además por una situación muy peculiar, y es que seguramente sabe, como antropólogo, que en los campamentos mineros se reproducen efectivamente las costumbres y las fiestas de los lugares donde proceden los trabajadores. Y efectivamente en los carnavales, por ejemplo, habían la recreación de um, los cortamontes al estilo del Valle del Mantaro, de manera que todo esto era muy bueno. Acompañado además de dos situaciones muy extrañas. En ese momento, le estoy hablando de los años del 42 al 50, Morococha era uno de los campamentos que pertenecían a la Cerro de Pasto Copper Corporation. Todavía no estaba Centromin. Y la administración, los ingenieros eran todos norteamericanos, de tal manera que estos caballeros, estos ingenieros, no vivían, por cierto, en Morococha, vivían en un centro poblado aledaño llamado Tucto, ahora conocidísimo porque los chinos crearon ahí lo que se llama la Nueva Morococha, y ellos, estos norteamericanos, hacían lo que nosotros hacíamos a nivel de los sectores populares, es decir, evocaban efectivamente con nostalgia sus prácticas y sus costumbres en este caso, de Estados Unidos. Y efectivamente se dedicaban a jugar tenis, que era muy raro jugar tenis a los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Jugaban golf, lo que era para gente de mi condición un ingreso muy bueno, porque trabajando como caddies, es decir, alcanzando las pelotas de golf, recibíamos propinas que muchas veces eran mucho más altas que los salarios que recibían nuestros papás. Y al mismo tiempo, como éramos relativamente despiertos y había muchos muertos en ese centro minero como consecuencia de los derrumbes y otros tipos de peripecias, las visitas al cementerio eran casi cotidianas, y uno efectivamente ahí daba discursos, escribía copiándose muchas veces a lo que uno decía en otros contextos, discursos de homenaje a estos fallecidos, lo que Ujú. representaba además otro aporte y otra ayuda importante. Pero sobre todo, y esto tiene implicancias para lo que le voy a contar más tarde, sobre todo, es decir, esto que se llama la condición obrera, la condición minera, yo la viví. Yo la viví sin que fuera efectivamente un proyecto intelectual y un proyecto político explícito. Lo viví naturalmente. Y vuelvo a repetirlo, lo viví con una inmensa alegría. Pero además de eso, este campamento minero tenían lo que se llama las mercantiles, ¿no? Es decir, estos centros de comercio donde efectivamente vendían en Morococha enlatados importados directamente de Estados Unidos. Había, por cierto,
pequeña librería de un señor Loyola, una librería donde distribuían El Mundo Infantil y Villiquen, no sé si sabe. El Mundo Infantil era una revista semanal argentina editada por Eva Perón, la mujer de Juan Domingo Perón, y Ujú. Villiquen era igualmente una revista con esta orientación. Y curiosamente, incluso la prensa argentina llegaba a Morococha, por insólito que parezca, de manera mucho más rápida que la prensa de Lima. De tal modo que, de tal modo que esta condición obrera que se formó a partir de los canales que le estoy diciendo, estuvo acompañado por una formación prácticamente peronista, de manera que los ideales de Eva Perón yo lo conocía desde el comienzo, al extremo que cuando, cuando Perón regresa de su largo exilio de España a Argentina, yo fui efectivamente a Buenos Aires porque tenía, vuelvo a repetir, grabado en el corazón y en la conciencia este tipo de experiencias. De Claro. manera que todo eso fue, vuelvo a repetir, extremadamente bueno. Terminé la primaria y como yo era hijo único y mi papá era profundamente influenciable por sus hermanos o medias hermanas, había una tía media cucufata que le dijo a mi papá que no era deseable que yo siguiera la educación secundaria en un colegio laico o en un colegio nacional, porque no había, a diferencia de lo que haya, de lo que es ahora Morococha, la educación era limitada a la educación primaria, de manera que para la educación secundaria tenía que ir a Lima o a Jauja. Y esa tía le dijo que yo debía ir efectivamente a un colegio religioso, al colegio salesiano, el que está todavía en la segunda cuadra de la avenida Arequipa, perdón, a la avenida Brasil, en Lima, de manera que los dos primeros años la, de la educación secundaria, el primer y el segundo año de secundaria, los hice ahí. Fue una experiencia muy mezclada, hubo algunas cosas muy buenas, porque era y sigue siendo todavía una escuela de artes y oficios, de manera que no solamente se enseñaban los cursos de educación secundaria común, sino que además se formaba a aquellos estudiantes que quisieran en técnicas como carpintería, herrería, sastrería, impresión, etcétera, etcétera. Ujú. Y había un sistema de cuarto internado, sobre todo para la gente migrante no de Lima, de tal manera que ellos podían quedarse si quisieran a dormir en el colegio. Pero yo, en los 2 años que estuve, deambulé en las casas de mis diferentes tíos de Lima para, para mantenerme y era una experiencia absolutamente desastrosa. No hay, decir, la familia, que es lo peor que tiene el país, la primera semana a uno lo reciben con encanto, la segunda semana lo empiezan a mirar de reojo y la tercera semana, si no te dicen por qué no te vas, es efectivamente por educación. Ujú. Entonces, muy rápidamente que no era una persona muy querida, de tal modo que al terminar el segundo año de secundaria fui a Jauja, al Colegio San José, a completar la educación secundaria ahí en el San José de Jauja. Y esto fue muy, muy bueno para mí porque, mire, para darle un ejemplo, cuando se funda la Universidad de Huánuco, gran parte de los profesores de esa nueva universidad eran antiguos profesores del Colegio San José. Ahora le estoy hablando efectivamente de los años 50 y 60, es decir, de un tipo de educación que ahora ni es ni siquiera la sombra de lo que fue. De tal modo que la educación que yo recibí en ese colegio fue tan buena que no tuve necesidad, efectivamente, y seguramente no hubiera podido tomar cursos en academias de preparación para prepararme para ingresar a San Marcos. Es decir, a lo largo del río Yacus y utilizando efectivamente los focos de los postes
alumbrado público de la avenida donde vivía en Cauca, habiendo comprado un cuaderno con los cuestionarios de las preguntas de San Marcos. Me preparé, fui a Lima e Ujú. ingresé, ingresé a la primera, e ingresé con honores además. Y, profesor, entonces, digamos, antes de pasar a la experiencia en San Marcos, usted termina la educación secundaria en el Colegio San José. Tercero, cuarto y quinto de media, sí. Imagino que termina en el 58. Sí, efectivamente, pero yo aprovechaba las vacaciones de medio año y las vacaciones de fin de año para ir de Jauja a Lima, primero a vivir con mi papá y segundo, le repito, yo tenía una enorme nostalgia de mis amigos y de la gente con quienes había vivido en los años anteriores en Morococha. Y Claro. no veía realmente el momento de que terminaran las clases y empezaran las vacaciones para hacer eso. La primera vez que llegué a Lima debía tener 4 o 5 años y llegamos a Desamparados, ¿no? Bueno, me imagino que conoce Desamparados, conoce la calle lateral al Palacio de Gobierno, Sí, que antes era una calle llena de comercio, ¿verdad? Y estaban ahí los restaurantes. Todavía se mantiene un italiano muy bueno, que es el Cordano, creo que se llama. sí. De manera que yo llegaba a Lima y nunca había visto una ciudad tan enorme como Lima, por una parte, y nunca había visto efectivamente pistas donde habían literalmente decenas de autos que se desplazaban a una enorme velocidad. Entonces hacía lo que hacían todos mis paisanos. Como teníamos miedo de cruzar las calles, cerrábamos los ojos y nos lanzábamos a cruzar la calle con el riesgo de que nos atropellaran en la mitad de la misma. Y luego en el primer y en el segundo año de secundaria, cuando estuve en el colegio salesiano, pues ahí percibí de manera clara una brecha que nunca lo había sentido ni en Jauja ni en, ni en Morococha. Es decir, yo era una de las, uno de los estudiantes minoritarios del colegio salesiano. Y era estudiante minoritario por la sencilla razón que era hijo único. Estamos hablando de una época de estabilidad monetaria. Y porque seguramente que el hermano que iba a tener tuvo la cortesía de morirse antes que yo naciera. Porque si hubiera tenido otro hermano, no estaríamos hablando como estamos hablando ahora. Es decir, es un conjunto de circunstancias que efectivamente explican la situación mía. Pero como le estaba diciendo, cuando ingreso al colegio salesiano por vez primera, me hacen sentir la brecha fundamental entre ellos y nosotros. Ellos, blancos, rubios. Ujú. Y nosotros, bueno, lo que somos, ¿verdad? Claro. Y los curas, evidentemente por ser curas, porque además eran discípulos de San Juan Bosco, no permitieron efectivamente que esta discriminación llegara a mayores, pero no hay peor forma de exclusión y de discriminación que aquella soterrada, ¿no? Donde te hacen sentir efectivamente que este mundo no es un mundo de iguales, ¿verdad? Y eso seguramente fue otra de las razones por las cuales dije, bueno, 2 años está muy bien y vamos a un lugar mucho más amable, donde por lo menos esta exclusión no es tan perceptible. Ujú. Aunque, aunque seguramente hablaremos, en Jauja también hay formas de exclusión, ¿no? Los jaujinos dicen que ellos son la élite, porque los que están en Lima, ellos piensan que los que viven ahora en Jauja son, como dice un amigo mío, con una palabra deliciosa, son sus partidarios, es decir, son sus siervos, son sus colonos Ujú. de lo que eran antes sus haciendas. Y no solamente en Jauja, sino también en Morococha,
Es decir, como dice un amigo mío que trabajaba en el Instituto de Estudios Peruanos, Parodi, ser obrero es algo relativo. El hecho de que hayan la mayor parte de los trabajadores sean efectivamente trabajadores mineros, esto no significa que sea un mundo homogéneo, ¿verdad? Y esa historia que alguien se inventó de que el obrero tiene condición, tiene orgullo de su condición, es una mentira. Yo no conozco ningún obrero que quiera que su hijo sea obrero. Quieren que sean antropólogos, profesores, abogados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay también una diferenciación, una discriminación por niveles de ingreso, por la manera de hablar, por la educación. Es un mundo realmente fascinante. Y quizá me pongo a pensar también un poco en esta referencia que usted hace sobre el quechua. ¿De qué forma, digamos, está presente en su vida? ¿Lo llegó a aprender? No, no, y esto es efectivamente, esto es seguramente una de las mayores, uno de los más graves defectos que yo tengo, no solamente en términos personales, sino en términos de la profesión, porque, bueno, soy historiador, pero yo fui antropólogo, como seguramente saben. Yo estudié en San Marcos de antropología. Y la razón por la cual no conozco el quechua es doble. Por una parte, el Valle de Mantaro es como seguramente lo sabe, y Arguedas lo explicó muy bien, Sí. una región mestiza por excelencia, ¿no es cierto? Mestiza porque no hubo grandes haciendas como en el sur peruano. Muy rápidamente la Sierra Central estuvo vinculada a los centros mineros o a Lima a través de las carreteras, a través de los ferrocarriles, de manera que esto hizo que el mundo fuera culturalmente más homogéneo, un mundo mestizo. Y por otra parte, pues mis papás decían, bueno, hablando quechua no vas a ir muy lejos, Ujú. tienes que aprender el castellano. Y yo debo a Marta Hildebrand y a Alberto Escobar en San Marcos. Marta Hildebrand me enseñó lingüística y Alberto Escobar castellano. Me dijo, bueno, si no eres blanco, por lo menos habla como blanco. Y creo que el dominio del castellano es perfecto. Pero la amputación, lo repito, es que efectivamente, cuánto hubiera querido hablar el quechua, ¿no?